una voltereta impresionante que está molestando a numerosos países del mundo. Así se puede clasificar la última jugada del gobierno de Gabriel Boric, que ya vimos en programas anteriores, pero ha profundizado, de dejar más bien de lado el TPP, aunque ya se aprobó en el Congreso, pero que Boric no ha querido firmar, y llegando a un acuerdo que cada vez ya toma más forma con Bolivia y Argentina, donde acaban de anunciar que quieren fijar a nivel internacional por ley el precio del litio para de esa manera venderlo más caro a otros países. Y vamos a ver que esto es un acuerdo principalmente entre países bien estatistas y colectivistas tratando de copiar la OPEP, que hizo lo mismo con el petróleo. Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de eso. Pero al mismo tiempo uno de los países que más se beneficia de esto y que más está celebrando es China. Vamos a ver por qué se está dando esta situación y el Partido Comunista que celebra. Al mismo tiempo que vemos una situación de decadencia económica importante dentro de Chile, a camioneros pidiendo prácticamente subsidios y casos de corrupción, como era esperable, con políticas de fijación de precios en Chile asociado al llamado gas justo, o sea, gas fijado por ley bajo precio de mercado, donde se descubrió gran corrupción. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Rodolfo Sosa y Alexi Lizama, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Argentina reveló, antes que Chile dijera cualquier cosa, que ya están trabajando y están en una parte avanzada de un acuerdo con el gobierno de Bolivia y de Chile para hacer una fijación del precio del litio a nivel internacional. Ahora hay que recordar que esto es un acuerdo entre los peronistas argentinos, los de Alberto Fernández, el Movimiento al Socialismo de Bolivia, que fundó Evo Morales en ese país, y el Frente Amplio de Gabriel Boric aquí en Chile. Y lo que busca hacer esto es que como todos sus países tienen concentraciones importantes de litio, aunque no son los únicos, en Australia también hay bastante, lo que quieren hacer es básicamente un cartel con el cual quieren fijar los precios por ley y venderlo a nivel internacional. O sea, se quieren coludir. Eso que tanto critican a nivel local y del mundo privado, cuando ocurre, bueno, eso quieren hacer ellos mismos, ¿no? Y su lógica es que, bueno, nos podemos coludir, vendemos por sobreprecio de mercado, vamos a ganar harta plata y eso la podemos gastar, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de esto y va a funcionar o no? Por un lado, hay un ejemplo que se usa para citar mucho, que es lo que ocurrió con el petróleo, donde se hizo lo mismo, la OPEP, ¿no? En esto participaron gran parte de países árabes, participa todavía Venezuela, y lo que terminó ocurriendo en la práctica es que efectivamente eso lo que ha hecho es subir los precios a nivel internacional del petróleo, lo que ha subido los precios de todas las cosas a nivel internacional, empeorando la calidad de vida de la población a nivel mundial. Y lo que hemos visto con esa situación es que los países que han sido parte de esa organización realmente no se han visto beneficiados su población. Sus gobernantes sí, sus políticos sí, pero la población no. Un ejemplo es Venezuela, es parte de dicha organización por sus grandes concentraciones de petróleo. Y no diría que su calidad de vida haya mejorado. Al contrario, incluso sirvió para financiar en su momento políticas que llevaron a la que Chávez se estableciera, la dictadura de Maduro, y en gran medida gastaran como locos y generaron un clientelismo a la población civil, que después terminó en desastre, como siempre terminan esas cosas. Otros países árabes que han sido parte de eso colapsaron, y los que no, usualmente son monarquías absolutas, donde los más beneficiados son grupos políticos y económicos monárquicos, que se llevan gran parte del dinero y la población común y corriente no mejora. Y un miembro honorario es, por ejemplo, Rusia, que tampoco, digamos, que esté muy bien. Entonces, que hagan esto, ¿qué significaría? Asumiendo que funcionara, que vamos a ver que no tan cierto que vaya a funcionar, significaría que el gobierno de Chile, de Bolivia y de Argentina se llevarían más plata. ¿Eso va a significar que mejore la calidad de la vida por la población? No, hemos visto en todos esos países como mientras más gasta el Estado, más plata tiene, no mejora la calidad de vida de la población. Mejora la calidad de vida de sus políticos y de sus funcionarios públicos, pero no mejora la calidad de vida poblacional. Pero tampoco es que vaya a servir mucho, y China es de los más beneficiados, particularmente porque el litio, como recurso natural, está en camino a sufrir el mismo resultado que sufrió el salitre en su momento, y que Chile cometió el error de basar su economía en el salitre, como está ahora el error de que sectores colectivistas quieren basar su economía en el litio. Y lo que ocurrió con el salitre en su momento es que salió el salitre sintético y que destruyó por completo la dependencia en el salitre que tenía Chile, llevó a una crisis económica enorme.
Bueno, con el litio está pasando algo similar. Hace ya no mucho, hace un par de años, se logró sustituir al litio a nivel teórico por baterías de sodio. Eso es lo que se logró sustituir. En muchos casos se decía que podía ser más costoso, faltaba producción industrial para hacerlo, pero ya se buscaba un sustituto artificial porque decían que el litio en algún momento se va a acabar. Y lo que ha ocurrido es que en el último tiempo, como saben que ese es el futuro, China, ese gigante industrial, ha empezado a crear industrias asociadas a la producción de baterías de sodio para reemplazar al litio. Ahora, muchas veces se dice que esto hay un problema de costo, ¿no? Porque el litio ya puede ser más barato, se está vendiendo, pero lo que va a ocurrir con esto, y por eso China se ve que está feliz con esto, es que si lo logran implementar, va a subir el precio del litio a nivel internacional, que se usan baterías como también implementos tecnológicos. Eso va a subir el precio a nivel internacional de muchos utensilios tecnológicos que usan los ciudadanos comunes y corrientes en su día a día. Eso hace que los precios en distintas áreas de la economía suban a nivel mundial, o sea, empeorar la calidad de vida de la población para beneficiar a unos políticos en Bolivia, Argentina y Chile. Pero más allá de eso, al subir el precio del litio, se vuelve más factible que la gente quiera comprarle a China estas baterías que están haciendo artificiales de sodio para reemplazar a las baterías de litio. Entonces, con esto que están haciendo, están plantando las mismas semillas de ser reemplazados antes en la venta de litio por las baterías de sodio. Eso es lo que se está observando. Es una pésima idea y por eso China está celebrando, porque lo que va a hacer esto es que si ahora le compran eso a países como Chile, Bolivia, Argentina y en parte Australia, con esta otra decisión, lo que van a hacer es concentrar aún más el mercado mundial de otra área económica en China, que ya tiene una participación mundial enorme y muchos países dependen de ella. Entonces esto va a generar que eventualmente de aquí a unos años, puede que en el corto plazo, unos poquitos años, se generen algunas utilidades que se lleven de los estados de esos tres países, pero eventualmente China se va a ver fortalecido, por eso China está celebrando con esta situación, y lo que vamos a ver es una China aún más fortalecida, aún más influyente y que probablemente eventualmente va a terminar vendiendo estas mismas baterías de sodio a los países que hicieron este cartel para vender sobre precio de mercado el litio. No ha funcionado. Y a lo largo de la historia, siempre las fijaciones por ley, siempre terminan mal. Siempre. Y ahora vamos a ver que van a intentar hacer esto. Y en vez de firmar el TPP Boric, que ya se aprobó en el Congreso, decidió hacer este otro acuerdo con además dos países que no han sido muy confiables históricamente para Chile al momento de hacer acuerdos, como son Argentina y Bolivia. Y todo esto en un contexto de una decadencia económica brutal. Hemos visto como incluso ex ministros de Economía reconocen que la situación está muy mal, que la reforma económica de Boric simplemente va a empeorar las cosas. Ahora estos ministros de Economía, como Valdés, que fue ministro de Hacienda de Bachelet, no les gusta reconocer el rol que ellos mismos tuvieron de esta decadencia, porque en gran medida las reformas tributarias, económicas de Bachelet tienen gran responsabilidad de la caída chilena a nivel económico en el pasado, aunque todo esto empeoró mucho durante el estallido, pero en gran medida se ve una decadencia sistemática a nivel general. Y está llegando al punto que distintos sectores económicos están yendo en decadencia aún más. Y lo que hemos visto, por ejemplo, de una de las situaciones donde está cayendo a nivel económico, en el mundo de los camioneros, que como el combustible sigue subiendo, están pidiendo ahora ser subsidiados. Subsidio a las empresas de camioneros. Corporativismo, eso están pidiendo. En vez de pedir que eliminen el impuesto específico al combustible. Porque dicen que está subiendo tanto que eso es inaceptable y no puede ser. Y como el gobierno no quiere eliminar el impuesto específico al combustible y el IVA al combustible, que bajaría a la mitad o más de la mitad del precio, el precio de todos los combustibles, están pidiendo subsidios. ¿Que quién los pagarían? Todos nosotros, subsidiando a empresas particulares con el dinero de los trabajadores de este país. Y hay que tomar en cuenta que esto que se menciona con respecto a la fijación de precios siempre sale mal. Incluso tenemos casos recientes de que sale mal. El caso del gas más barato o gas a precio justo, que se basó mucho en estas propuestas llamadas populares, por ejemplo, en las casas populares o las farmacias populares, que lo empezó Jadwe, que es del Partido Comunista, y todos dijeron, no, muy buena idea, muy buena idea. En todos los casos donde se ha visto eso, se han visto irregularidades, corrupción, pérdidas millonarias porque es insostenible a nivel económico y una serie de abusos políticos que se dan por detrás de manera oculta. Se han visto irregularidades en todos los proyectos populares de Jadwe y a nivel nacional en otros precios que se han hecho este tipo de políticas de fijar precios por ley, lo han puesto como algo novedoso, también sale mal. Un ejemplo es lo que ocurrió en Chillán Viejo, donde se trató de hacer gas a precio justo. ¿Cuál es el concepto que usan de precio justo? Bajo precio de mercado y subsidiado, ¿no? Fijado por ley. Y se descubrió que el discurso original era, no, si esto lo vamos a hacer por el bien de la población, que está bajo precio de mercado, un gas más barato. Miren la sorpresa que se descubrió y se está investigando millonaria corrupción asociada a eso y cómo a personas de poder, de altos ingresos en la zona, le empezaron a otorgar ese gas subsidiado, bajo precio de mercado.
Y se supone que eso no podían, pero ahí se usan los contactos, no tanto de la municipalidad como aquellos que están en el Estado, como los altos grupos de poder ahí. Y siempre ocurre eso. Y es porque en todas las épocas de la historia se ha intentado fijar precios. Siempre, siempre. Y siempre pasa lo mismo. Siempre termina mal. Termina súper mal. Incluso se olvida a veces el rol que tuvo este tipo de situaciones con la inflación, la fijación de precios y la devaluación monetaria en casos tan importantes a nivel histórico como la caída del Imperio Romano, donde eso tuvo un rol muy importante del que se habla muy poco. Fue una de las razones no menores de que cayera el Imperio Romano en su momento. Pero más allá de ese contexto histórico, esta jugada económica del gobierno es muy mala. Es muy mala, está basada en una mentalidad retrógrada a nivel económico, con un terraplanismo económico que no ha funcionado nunca, que el ejemplo que usa, que es el de la OPEP, no ha dado buenos resultados para la población local, los ciudadanos de sus países respectivos. Muchos de esos países están en miseria actualmente, por la lógica que se imparte, es caer nuevamente en esa mentalidad de depender de los recursos naturales que se llama la maldición de los recursos naturales y que lleva inevitablemente al subdesarrollo y a la decadencia. Siempre pasa lo mismo. Y todo esto que estamos hablando es asumiendo que no se enojen las potencias mundiales. China no se va a enojar porque están siendo beneficiados con esto. Pero también pasa que cuando países con recursos naturales empiezan a hacer estas fijaciones de precios por ley que afectan al mercado mundial y suben los precios de productos en todo el mundo, otras potencias mundiales no se ponen muy felices, como la Unión Europea, como Estados Unidos, como los rusos. Los chinos sí, porque va a crecer su proyecto alternativo al litio, que son las baterías de sodio. Pero ¿qué pasa cuando ocurre eso con recursos naturales? Suele haber intervencionismo también de otras potencias mundiales que están invitando a que haga eso en Chile, Argentina y Bolivia. Entonces esto es una muy mala idea en muchos sentidos. ¿Pero qué les parece esta nueva jugada económica del gobierno? ¿Positiva? ¿Negativa? ¿Por qué? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.